Igual quiero hacer una referencia respecto a esto. Ya han venido más o menos charlando los distintos tipos de esfuerzos que se pueden encontrar, ¿no? Esfuerzos que básicamente no, acá es un ejemplo, es muy tipo intuitivo, donde se encuentra, por ejemplo, contracción, compresión, torsión. Después hazme acordar que haga una aclaración sobre esto, corte y flexión, por supuesto, ¿no? Entonces, y todos esos esfuerzos pueden, ese tipo de esfuerzos pueden, en definitiva, lo que uno termina haciendo normalmente es llevarlo a una expresión de un esfuerzo de corte como el tau, ¿sí? En donde uno tiene una carga tangencial sobre el área, o a una tensión normal en donde es una carga normal a la superficie, o mejor dicho al área sobre el cual actúa. Entonces, a partir de todo esto que yo tengo, normalmente termino expresándolo en uno de estos dos. ¿Está bien? Nosotros ahora vamos a hablar del esfuerzo puro de flexión. Entonces, el esfuerzo puro de flexión básicamente nos va a llevar a esfuerzos sigma, ¿está bien? A esfuerzos normales y no tangenciales. Vamos a ir aclarando un poco esas cosas. Bueno, flexión, intuitivamente todos conocen lo que es una flexión. Voy a hacer un par de aclaraciones. La flexión consiste básicamente en una carga aplicada en forma transversal al eje longitudinal. Hablo de flexión y hablo de, esto es una viga, una columna es cuando yo tengo la carga aplicada en su dirección longitudinal, ¿está bien? Entonces en este caso es después también voy a hacer aclaración sobre los apoyos. Tengo una viga en la cual aplico una carga transversal al eje longitudinal. Nosotros vamos a trabajar solamente con lo que sería la carga aplicada sobre el eje de simetría, ¿está bien? Para que no nos conduzca, en realidad en este ensayo de flexión se busca que la carga esté perfectamente aplicada en el eje de simetría para que no aparezcan otras cosas como flexo-torsión, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, hay un par de conceptos que, al flexionarse de esta forma, las fibras inferiores se van a alargar, entonces va a producir un efecto de tracción. Las fibras superiores se van a comprimir, entonces va a haber un efecto de compresión, se van a cortar en realidad, y por eso va a haber compresión. Y en el medio, justamente, como ya se van dando cuenta, si arriba tengo compresión y abajo tengo tracción, voy a tener una transición entre las dos tipos de tensiones, y en definitiva voy a tener un punto en donde voy a tener que la tensión sea cero, ¿está bien? Y eso es lo que se llama eje neutro. Entonces, para materiales homogéneos, como por ejemplo un acero, el eje neutro está comprobado experimentalmente que va a estar ubicado en la mitad de la sección transversal. Es decir, en este caso estaría ubicado justo acá en la mitad. Cuando el material es heterogéneo, por ejemplo una madera con nudos, bueno, va a haber un corrimiento del eje neutro, ¿está bien? El eje neutro es el que consideramos que justamente en el cual no hay tensión. Y vamos a hacer un poco una aclaración luego sobre las hipótesis. Vamos a hablar de la teoría de flexión, pero la más simple de todas. Y después vamos a hacer un comentario sobre las otras, porque por supuesto, al ser la más simple, a la misma vez tiene algunas simplificaciones, algunas hipótesis. Normalmente la flexión va asociada a lo que sería esfuerzos de corte, ¿está bien? Todos saben lo que son esfuerzos de corte, ¿no? La flexión va asociada normalmente a esfuerzos de corte. En nuestro ensayo estamos buscando determinar las propiedades fundamentales del material justamente a la flexión. Entonces el corte vamos a evitar que esté presente, y si está presente vamos a tratar de alguna forma de acotarlo, disminuirlo, ¿está bien? Con respecto
como regla general, una viga sometida a una fuerza transversal, como esa que está ahí, si es corta, ¿sí? Más allá de las dimensiones que aparecen ahí, si la viga es corta, predomina el corte, ¿está bien? Si la viga es larga, predomina la flexión. Entonces, esas serían las cargas más importantes a las cuales yo tendría que verificar, por ejemplo, una pieza, ¿sí? Que es sometida a ese tipo de carga. Como regla general, esto es, tomen estas como, tómenlo a los fines de estudiar, a los fines académicos, tómenlo como una regla general, no lo tomen como dogma de fe, ¿está bien? No tomen esta longitud. A ver, cuando aparece corte, podríamos decir que si yo tengo una sección transversal, ya les hago el H, si ustedes tienen una sección transversal con un determinado H, por ejemplo una sección rectangular, bueno, el corte empezaría a predominar cuando este H, acuérdense que la viga lateral tiene una longitud L0, esta sería la sección, cuando ese L0, o mejor dicho, la relación entre el H y L0 tenga una relación de 10 veces, ¿está bien? Pero eso tómenlo como una regla, como una guía, diría yo, ¿está bien? No lo tomen como algo, como un dogma de fe que cualquier pieza mecánica que tengan van a tener esa relación. La regla es un poco eso, si es corta, predomina el corte, y si es larga, predomina la flexión, ¿está bien? ¿Qué tan corto, qué tan largo es? Y depende de las fuerzas que están actuando, ¿está bien? Entonces, por eso sería un parámetro para tenerlo en cuenta. Nada más. Entonces, la finalidad del ensayo de flexión es, ¿por qué voy a hacer un ensayo de flexión? Ustedes podrían decir, primero, el fundamental es determinar la resistencia máxima a la flexión. Y para hacer eso nosotros vamos a utilizar la fórmula de Navier, ¿sí? Que la vamos a ver enseguida. Un caso, una situación alternativa o un uso secundario sería la determinación de el módulo de Young, pero ustedes en general ya saben que el módulo de Young lo puedo determinar a través de la tracción, ¿sí? Lo que pasa es que hay ciertas, digamos, uno quiere muchas veces saber una pieza exactamente qué comportamiento va a tener a flexión. Acuérdense que las probetas, cuando uno toma una probeta, puede tomar una probeta una probeta normalizada, que es básicamente construida bajo normas, construida especialmente para hacer el ensayo, o podrían tomar parte de una pieza, ¿sí? O de un sistema y realizar un ensayo. Bueno, eso sería, si ustedes quieren saber de un determinado mecanismo cómo actúa exactamente la flexión, esa sería una forma, ¿está bien? Pero los objetivos en nuestro caso va a ser determinar resistencia estática a la flexión y determinar el E con algún error porque estamos usando algunas teorías significativas. Entonces, acá tienen dos, o sea, acá vamos a ver primero que nada lo que serían diagramas de fuerzas de corte, ya todos lo conocen, ¿sí? ¿Sí? Y diagrama de momento flector. Básicamente lo que hago es, en un gráfico lo que estoy haciendo, bueno, también son dos gráficos, lo que estoy haciendo es cuantificar y comparar cómo influye el corte y cómo influye la flexión. Ese sería el verdadero objetivo. Dos cosas sobre estos diagramas. Son apoyos simples. Acá de casualidad casi no se ven, pero básicamente están apoyados de esta forma. Esto sería la viga, puesto así con la carga de esta forma. Bueno, eso está todo. Todos saben que son apoyos simples, ¿está bien? Hasta que llegan al final, ¿está bien? Hasta que llegan al examen final y yo les digo, dibujá bien los apoyos simples y me dicen, apoyos simples, ¿qué piensan, no? Apoyos simples. Bueno, eso es lo que no quiero. Quiero que dibujen apoyos simples, realmente.
A ver, ¿esto qué significa? Esto significa que es una estructura en equilibrio básicamente, en donde voy a tener reacciones. Acá voy a tener reacción, esto básicamente no me va a permitir que se mueva, y esto sí me va a permitir que haya un desplazamiento en este sentido, pero en este sentido. Les digo esto porque es sumamente habitual que en vez de dibujarlo así, dibujen o los dos así, con lo cual eso no está en equilibrio, ¿está bien? O los dos así, con lo cual es una estructura hiperestática. Entonces ahora lo pueden resolver por solo estática, sino que tienen que recurrir a otras ecuaciones, ¿está bien? Hay que usar ecuaciones de resistencia de materiales. Entonces, en definitiva, ninguno de los casos sería correcto y no representa el ensayo que están haciendo, ¿está bien? Entonces, eso es un error que a mí particularmente me hace picar los ojos cuando lo veo, ¿está bien? O sea, les digo, y peor si no saben, o sea, cualquiera se puede equivocar, pero es una cuestión conceptual, ¿está bien? Que no se entiende que la viga o no está en equilibrio o está en exceso de equilibrio. Entonces, diagramas de fuerza, vamos a empezar. Primero tenemos, ya vuelvo acá, pero vamos a tener dos casos, o lo que sería flexión práctica o flexión pura. ¿Sí? Nosotros primero vamos a charlar del diagrama más común, que es el de flexión práctica. El de pura sería una medición exacta más exacta de la flexión. ¿Está bien? Pero no es el que vas a realizar acá. Entonces, apoyos simples, aplico una carga y de la posición inicial, acá está dibujado el eje neutro, ¿lo ven esa línea? En el eje de simetría que está ubicado en este caso, pues material homogéneo, estamos hablando solo de eso. Cuando yo aplique la carga a lo largo del ensayo, ¿qué va a pasar? Se va a mover y va a llegar a una distancia, todas estas sucesivas posiciones que va aplicando la carga, es decir, la distancia de la posición original del eje neutro a la posición, a las sucesivas posiciones que va ocupando el eje neutro se llama flecha. ¿Está bien? Y siempre está ubicada en la zona, en este caso, en esta viga particular, en la zona media, ¿sí? Es decir, siempre es la distancia máxima correspondiente a esa carga. Flecha, les digo porque muchas veces lo dicen también, cometen ese error, flecha no es ni acá, es acá, no es cualquier desplazamiento, es el desplazamiento máximo que está teniendo esa viga por flexión, ¿está bien? Desplazamiento vertical. Por supuesto, si ponen en equilibrio de fuerzas, en este caso van a tener una reacción en A, una reacción en este otro punto, y por supuesto va a ser tan simple como que las reacciones son la mitad de la carga, se ponen en equilibrio, se hacen equilibrio de carga, ¿no? Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Diagrama de fuerza de corte positivo, diagrama de fuerza de corte negativo. Básicamente una cuestión de convención, pongo la carga de reacción, se mantiene constante, no hay cargas distribuidas, ¿sí? Y básicamente sería la sumatoria que llega a 0. Diagrama de momento flector. Diagrama de momento flector, lo que hago es graficar a mi izquierda cuánto van a, o sea, qué momento flector voy teniendo hacia la izquierda. Como estas son cargas puntuales y constantes, básicamente tengo una distribución triangular, ¿sí? Básicamente voy haciendo fuerza por distancia y obtengo una distribución triangular. En el punto máximo, por supuesto, la distancia es L0 sobre 2 por P sobre 2 y me da PL sub 0 sobre 4 el momento flector máximo. Momento flector en esta convención de signos, momento flector en esta dirección consideramos momento flector positivo. ¿Está bien? Si estuviera al revés la curvatura, momento flector negativo. Pero eso es una cuestión de convenciones para saber de qué estamos hablando. Está claro esto, ¿no? Cosa importante es que este diagrama está relacionado con este, ¿sí? Profundamente, y por supuesto uno es la integral del otro, ¿no? Está claro, si este tengo una variación lineal, si lo derivo, ¿qué voy a tener? Ya al revés, ¿está bien? O sea, si lo integro voy a tener otro diagrama.
Bueno, esto sería el caso particular de la máquina, cómo estaríamos haciendo flexión con una máquina. ¿Se acuerdan cuando vieron en el laboratorio la máquina universal de ensayos? Una de las cosas que vieron es que podía hacer flexiones, ¿está bien? Ya igual lo van a ver en el laboratorio, pero una de las cosas es que podían hacer flexión. Esa es una gran utilidad de la máquina universal de ensayos. Sin embargo, existe otra alternativa, que es tener una máquina en la cual me produzca flexión pura, que sería este diagrama, ¿sí? Pero a lo cual voy a necesitar una máquina justamente para hacer un ensayo de flexión.